varios que avisaron que no iban a poder estar en la clase. Bien, la clase pasada yo les hablé un poco de las fuerzas intermoleculares. Habíamos terminado de ver las fuerzas intramoleculares, que son las que forman las moléculas. Habíamos visto el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Bien, ahí nos agota las interacciones que hay entre átomos, porque también existen y son las que producen las propiedades que vemos a simple vista de los materiales, por ejemplo, y que son las fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas de atracción que hay entre moléculas. Eso hace que, por ejemplo, a temperatura ambiente, aquellas moléculas que tienen poca atracción entre sí generalmente son gaseosas, son gases. Las que tienen una atracción bastante más intensa entre sí forman líquidos a temperatura ambiente, y los que tienen más atracción entre sí todavía forman sólidos. O sea, como hemos visto ya hace unas cuantas clases ya, el estado líquido, sólido, gas dependía mucho de la cercanía y cómo se comportan los átomos entre sí. Entonces vamos a ver que es muy importante, son estas fuerzas intermoleculares, que son más pequeñas que las fuerzas que hay entre átomos para formar moléculas. Pero, como son muchas, son muy importantes. Un clásico ejemplo que siempre se da, y está acá más o menos en la figura, es el del agua. Entonces, acá tenemos representado por las figuras de palos y bolas, moléculas de agua, que como dijimos en la clase pasada, son moléculas que tienen forma curva. Si las moléculas de agua fueran rectas, no tendrían las propiedades que tienen en la realidad. Si fueran como el dióxido de carbono, fíjense que el dióxido de carbono tiene forma recta y a pesar de que tiene enlaces polares, no es una molécula polar, y es por eso que a temperatura ambiente es un gas. En cambio el agua, como tiene esta forma curva, tiene momento dipolar, es una molécula polar con una carga negativa ligera sobre el oxígeno, que acá está en rojo, y acá están dibujadas con signos de puntos los enlaces intermoleculares. Por supuesto, no hay ningún enlace físico, sino que son atracciones electrostáticas. El extremo positivo de esta molécula es atraído por el extremo negativo de esta molécula, y es más, puede suceder entre varias moléculas a la vez, con lo cual esto es un entramado de atracciones entre todas las moléculas que hay en un líquido, que son miles de millones. Así que eso hace que el agua, a pesar de ser un compuesto de bajo peso molecular comparado con otros, tiene un punto de ebullición extremadamente alto. O sea, y ahora vamos a ver que encima tiene un detallecito más que lo hace todavía que tenga más atracción entre sí. El agua, como ustedes saben, hierve a 100 grados, líquidos similares, por ejemplo, alcoholes de similar peso molecular, se evaporan a temperatura ambiente. Por eso es que habíamos dicho alguna vez que si yo quiero limpiar una placa electrónica, se podría hacer con agua, no pasa nada, pero el problema es que el agua tarda mucho en evaporarse, y si queda una gotita y enciendo, chau, freí la placa. En cambio, si lo hago con alcohol, el alcohol hierve a baja temperatura, entonces se evapora rápidamente. Ese es un ejemplo. El alcohol también es una molécula polar, pero sus enlaces no son tan fuertes como lo del agua. Bien, entonces ya me anticipé un poco, pero estos enlaces intermoleculares se dividen en dos grandes grupos. Las fuerzas ion-dipolo, que son esto de lo que estaba hablando, o dipolo-dipolo. Las fuerzas ion-dipolo y las fuerzas de Van der Waals, que pueden ser el dipolo-dipolo, o sea, moléculas polares entre sí. Dipolo-dipolo inducido, que es una molécula polar con una no polar. Y las fuerzas de dispersión, también llamadas fuerzas de London. Y como caso especial está el enlace de hidrógeno, que ahora le voy a explicar un poco. A ver si voy a empezar por acá, voy a explicar cada uno de estos términos. ¿Qué es el enlace ion-dipolo? Fíjense que acá yo tengo, por ahí es muy chico para que lo vean, pero acá tengo, supongan que yo quiero disolver esto, vamos a hacer el ejemplo clásico. Quiero disolver sal, lo que le dije en la clase anterior. Yo puedo, a pesar de que la sal está unida muy fuertemente, el sodio con el cloro, por una atracción electrostática muy fuerte, se puede disolver en agua. ¿Por qué? Porque el sodio, por ejemplo, es atraído por millones de moléculas, muchísimas moléculas de agua, que su parte negativa atrae el sodio y lo logra separar del cloro. Y el cloro
que tiene carga negativa va a ser atraída por la parte positiva de la molécula de agua. Entonces, o puede ser también vinagre o alcohol. Entonces, un compuesto iónico como la sal común de mesa se puede diluir fácilmente o se puede mezclar fácilmente con un dipolo. No así con un enlace no polar, porque podría llegar a formar algún enlace no polar con algún enlace con moléculas no polares, pero no es lo suficientemente fuerte para separar. Entonces, eso es lo que yo le decía. La sal no se disuelve en grasas y aceites. Eso apréndanselo para la cocina. Es fundamental saberlo. Bien. Otro ejemplo es dipolo-dipolo cuando es una interacción entre dos moléculas que son polares. Por ejemplo, acá yo tengo esto que está acá, carbono, hidrógeno 3, oxígeno, esto es metanol o alcohol, perdón, esto es etanol o alcohol etílico. Y acá tengo cloroformo, que también es otra molécula polar, y tienen atracción dipolo-dipolo. O sea, ¿qué quiere decir esto? El extremo positivo, en este caso, perdón, el extremo negativo de una molécula que está señalado por la punta de la flecha en el momento dipolar, atrae al extremo positivo de la otra molécula. Y esas interacciones se forman en todo el seno del líquido, lo que estemos disolviendo. También puede pasar que ocurra lo que se conoce como dipolos inducidos. ¿Qué son dipolos inducidos? Hay moléculas que no son, dijimos, no son polares, no tienen momento dipolar, pero si yo le acerco una carga a esa molécula, ¿qué va a suceder? Imagínense la situación, yo acerco un ion, en este caso el cloro negativo, lo acerco a esta molécula, por ejemplo, que es hexano, que es no polar. Cuando yo acerco una carga negativa, todos los electrones que están de este lado van a tener tendencia a irse del otro lado, porque los electrones entre sí se repelen. Y como va a haber mayor densidad de electrones de este lado que de este, se termina formando un dipolo, ¿no? Que no tiene la misma fuerza que un dipolo natural. Por eso se llama un dipolo inducido, lo induce la otra molécula. Y esto a la vez tiene un efecto cascada, porque al inducirse este dipolo, esto hace que produzca el mismo efecto en sus moléculas vecinas y en definitiva se pueda formar algún enlace. Entonces, en cierta medida puede haber enlaces entre un ion y una molécula no polar como ser el aceite, pero no son ni cerca fuerte. Ahora vamos a ver los valores relativos de fuerza. Entonces no alcanzan, por ejemplo, para disolver una sal. También puede pasar que el dipolo sea inducido por otra molécula dipolar. O sea, el agua puede inducir al xenón, que en este caso es un gas noble, puede llegar a formar dipolos inducidos en una molécula no polar y formar una cierta unión entre esas moléculas, una cierta atracción. Estoy yendo de lo más fuerte, allá el ion dipolo era la atracción más fuerte a las atracciones más débiles. Entonces pasamos de ion dipolo a dipolo-dipolo, ion dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, y finalmente lo que llaman las fuerzas de dispersión. ¿Qué son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London? Se trata de lo que habíamos hablado hace un par de clases de la mecánica cuántica, que los electrones no están ubicados en órbitas determinadas, sino que no están situados en orbitales y que es imposible predecir dónde van a estar los electrones en un momento determinado. Sí hay probabilidades. Y lo que va a suceder es que en algún momento, y esto va a pasar estadísticamente va a pasar, todos los electrones, o una buena parte de los electrones de los átomos, estén situados de un lado de la molécula. Esto pasa puramente por azar. Entonces se forma un dipolo transitorio, porque acá tenemos una pequeña diferencia de cargas positiva de un lado, negativa del otro, y este pequeño dipolo transitorio hace que las moléculas vecinas también produzcan esos dipolos transitorios. En definitiva, esto, como el caso anterior, se transmite en un efecto dominó a todo el sistema, y finalmente, aunque las moléculas sean no polares, tienen algún tipo de interacción entre sí. Esto es más patente si yo comprimo. Entonces, fíjense, hay gases que no son... hay gases que cuesta mucho, deberíamos bajar mucho la temperatura para que se vuelvan líquidos, pero yo puedo hacer el efecto de comprimirlos. Al comprimirlos acerco las moléculas entre sí. Estas interacciones que recién les expliqué son más
fuertes porque están más cerca, y finalmente logramos poder liquidificar o podemos hacer líquido un gas que a esa temperatura no lo haría. Entonces se pueden incluso volver líquidos a gases nobles. Bien, estas son las interacciones. Para darles una idea de qué estamos hablando, porque yo les digo, para poner los números a esto, sí, bueno, está bien, los enlaces intermoleculares son más débiles que los intramoleculares, pero ¿cuánto? Veamos acá números, no importa qué es, estos son en unidades de energía, kilojoule por mol que se necesitan para romper el enlace. Entonces, eso es una medida de qué tan fuerte es el enlace. Mientras más energía yo necesite para romperlo, más fuerte es. Entonces vemos que los enlaces más fuertes son los que se producen entre átomos, entre el enlace iónico, o sea, tener un catión y un anión. Eso es entre 400 y 4000, dependiendo de la estructura. Este es el cloruro de sodio que vimos en la clase anteriores. Un enlace covalente es lo que le sigue. ¿Ya? Su base de atracción era el par ese de electrones que se comparten. Y fíjense la diferencia de energía. Mientras que acá tenemos de 400 a 4000, acá de 150 a 1100. Es mucho más débil el enlace covalente. El ejemplo más fácil es el enlace entre dos átomos de hidrógeno. El enlace metálico, si lo recuerdan, era electrones que se compartían entre muchos núcleos. Son lo que se llama acá, dice, electrones deslocalizados. Estos electrones podían navegar libremente por casi toda la estructura. Y en este caso es más débil la interacción y es entre 75 y 1000 kJ por mol. El caso más clásico es el hierro en su forma sólida. Bien, estos son enlaces intramoleculares que sirven para formar moléculas. En comparación, fíjense, un enlace ion-dipolo, o sea, el enlace que se forma entre un ion y un dipolo, ejemplo podría ser el que ya les dije, agua con cloruro de sodio o sal. ¿Ya? La base de atracción es la carga iónica del compuesto iónico y la carga dipolar del otro, y es entre 40 y 600. Fíjense que es 10 veces menor que un enlace iónico. Sí está un poquito más cerca de lo que es un enlace metálico, o sea que no es poco, digamos. En este caso el enlace ion-dipolo no es poco lo que representa, y es por eso que el agua puede disolver buenas cantidades de cloruro de sodio, hasta que por supuesto se satura, ya no hay suficientes moléculas de agua para hacer esto. El enlace de hidrógeno, es el enlace de hidrógeno, ahora les voy a explicar, es un tipo especial de enlace dipolo-dipolo en el cual hay ciertos tipos de átomos que hacen que sea más fuerte que lo normal. Este tipo de enlaces dipolo-dipolo, que son los hidrógenos, tienen entre 10 a 40 kilojoules por mol. Bastante más débil que el anterior. A eso le siguen los dipolos comunes, entre 5 y 25. Miren la relación que hay con un enlace dipolo-dipolo. Estamos hablando 5 contra 150. 30 veces menos. Ion-dipolo inducido entre 3 y 15, y los más bajos, dipolo-dipolo inducido 2 a 10, y las fuerzas de dispersión de London son muy chiquititas, 0,05 o 40. Estos son, por ejemplo, las fuerzas que unen átomos de flúor entre sí. Hay varios ejemplos para cada uno. Eso es para darse una idea del tamaño, ¿no? Y estos, vamos a ver, mientras mayor sea la fuerza intermolecular o mayor sea esto, vamos a tener propiedades, los sólidos serán más fuertes, los líquidos tendrán punto de ebullición más alto, varias propiedades. Bueno, acá un detalle, lo que les decía, esta sería por ejemplo la fuerza ion-dipolo. Esto imagínense que es el cloro y el sodio del cloruro de sodio disueltos en agua, que son estas moléculas dipolares con extremos positivos y extremos negativos. El enlace dipolo-dipolo es el enlace que hay de atracción entre lados positivos y negativos de moléculas polares. Fíjense que no es necesario que sea 1 a 1. Este extremo positivo de esta molécula atrae a esta, atrae a esta, atrae a esta, se forma toda una red. Y acá vemos en líneas rojas las de atracción, y en líneas celestes la de repulsión. Entonces, por ejemplo, el agua líquida tiene una estructura, no es
tiene una estructura que esto se puede romper muy fácilmente, pero la tiene. Ahí está. Y esto, por ejemplo, imagínense que en la si está en el seno un líquido, todo esto se contrapesa y una fuerza rechaza a otra, perfecto. Pero en la superficie de un líquido hay solamente fuerza para un lado y no para el otro. Y es por eso que, por ejemplo, el agua tiene, y todos los líquidos tienen una tensión superficial. Yo necesito romper esa fuerza que tiene el agua para poder ingresar. Por eso a veces, por ejemplo, esta tensión superficial aumenta por la presencia de minerales. Si ustedes fueron al sur alguna vez, es muy difícil, por ejemplo, bañarse, porque es muy difícil producir espuma para bañarse con el agua muy dura, justamente porque tenemos que romper una mayor tensión superficial. Ahora les muestro un ejemplo, tengo más adelante, de este tipo. Bien, esto es lo que ya les decía, las moléculas polares tienen mayor punto de ebullición, ya que es más difícil separar una, porque ¿qué es pasar del estado líquido al gaseoso? O sea, el punto de ebullición. Es separar las moléculas lo suficiente para que dejen de ser líquidos y sean gases. Para separar tenemos que romper todas estas atracciones que hay entre sí. Y es más difícil hacerlo en moléculas polares que en no polares. Entonces acá hay una tablita que compara compuestos de igual masa molecular, pero uno no polar y otro polar. Entonces vemos diferencias, por ejemplo, acá tenemos el silano, hierba menos 112, que es una molécula no polar, mientras que el hidruro de fósforo, hierba menos 85, para un puesto molecular muy similar. Entonces, otro ejemplo acá, el bromo hierve a 59 grados centígrados, mientras que el cloruro de yodo, que es polar y que tiene un peso molecular similar, hierve a 97 grados centígrados, como un 60% más. Y finalmente, esto que les decía, las fuerzas de Van der Waals, que existen, por ejemplo, el dipolo-dipolo inducido, que es lo que les explicaba. La parte negativa de una molécula dipolar o una molécula polar, induce a que todos estos electrones que están de este lado se vayan del otro y se forme un enlace, un dipolo momentáneo. Por eso es dipolo inducido. Es más fácil, bueno, esto son detalles, no nos importa a nosotros, pero por ejemplo es más fácil inducir la polaridad en moléculas que tengan, por ejemplo, es más fácil inducir la polaridad en esta molécula que está a la derecha que a la izquierda. ¿Por qué? Porque esta tiene más partes puestas y tiene más electrones que se pueden polarizar. Entonces fíjense que estas dos moléculas que hay acá son idénticas en cuanto a su composición, porque tienen la misma cantidad, tienen 5 átomos de carbono, y tienen 12 átomos de hidrógeno. Esto se llama pentano, para los que estudian los alcanos en la secundaria, pero puede venir en estas dos variedades, neopentano y pentano. Y las diferencias de punto de ebullición son muy altas. Esta es de 9,5, hierve a 9,5 grados, y esta a 36,1 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en el caso de la derecha se puede inducir más fácilmente un dipolo al estar más expuesto. Vemos que es una molécula que tiene más superficie expuesta hacia afuera, digamos. Esta no es una molécula más cerrada, los electrones están más protegidos y no se pueden inducir. Entonces, muchas de las propiedades de los materiales se explican por su estructura interna y por los enlaces intermoleculares. Finalmente estarán las fuerzas de London, que yo les decía en algún momento, en esta nube electrónica se desplaza más hacia este lado, tiene carga negativa y eso hace que la molécula vecina le pase lo mismo, porque los electrones que están acá van a ser rechazados por estos electrones que están acá momentáneamente y se termina formando dipolos instantáneos. Por último, que les explicaba, el enlace de hidrógeno es un tipo de interacción dipolo-dipolo, pero muy fuerte, que se forma cuando tenemos un átomo pequeño, muy electronegativo, que puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor, son los átomos que forman enlace de hidrógeno, enlazados con un hidrógeno, justamente por eso se llaman enlace de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo flúor con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, se forma un enlace dipolar, pero que es especialmente fuerte. Entonces, por ejemplo, el amoníaco sucede eso, sucede en el agua y sucede en el fluoruro de hidrógeno. Entonces, eso es responsable, como ya había dicho, el elevado punto de ebullición del agua. Es un líquido que
líquidos similares tienen puntos de ebullición mucho menores, pero el agua tiene estos enlaces intermoleculares muy poderosos para hacer dipolo-dipolo, es muy difícil romperlos, y hace que este punto de ebullición sea elevado. Bien, también puede producirse esto, un detallecito, a veces hay enlace de hidrógeno dentro de una misma molécula, como en estos casos, que es el ácido salicílico. Y también fíjense que los enlaces de hidrógeno son los responsables de que haya unión entre las dos hélices, digamos, las dos ramas de la hélice del ADN. Cada una de estas ramas está unida a la otra por enlaces de hidrógeno, que tienen la ventaja de que son suficientemente fuertes para que el ADN sea una molécula estable, pero no tan fuertes como para que no pueda romperse, porque el ADN justamente funciona de esa manera, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo vieron, cómo funciona básicamente la reproducción del ADN, pero hay una enzima que lo que hace es corta, digamos, todos estos enlaces de hidrógeno y tiene dos tiras separadas. Y después se vuelve a construir, a partir de cada tira se vuelve a construir su par, digamos. Entonces a partir de un ADN tenés dos. ¿Cómo se hace esto? Porque estos enlaces aseguran que si acá yo tengo, a ver acá se estaba el enlace, si acá yo tengo citosina, para que se produzca este enlace, del otro lado tengo que tener guanina. Y si acá tengo tiamina, del otro lado tengo tiamina, y con la A, bueno, me olvidé el compuesto. Pero donde hay el alfabeto es donde hay una C, hay una G, donde hay una T de un lado, hay una A del otro. Entonces acá dice, tengo una tira sola, y acá veo que hay una T, de este lado corresponde una A. Si acá hay una C, de este lado corresponde una G, y eso el organismo hace automáticamente, tiene enzimas que van completando esto y pueden producir dos hélices de ADN a partir de una. O sea, siempre me acuerdo la regla mnemotécnica era C con G era Charlie García y T con A porque era Tori Amos, que era famosa antes. Supongo que ahora tendrán otra forma de acordarse de qué va con qué. Adenina era la, bueno, ahora por fin me acordé. O para los más clásicos era Aníbal Troilo y Carlos Gardel, entonces se podían acordar qué va con qué los estudiantes de genética cuando yo iba a la facultad. Bueno, esto es lo que yo les decía, que otra de las consecuencias de estos enlaces intermoleculares es la tensión superficial. Una molécula de agua que esté en el seno del líquido es tirada por todos lados, o sea, es atraída por moléculas en todos los sentidos. La suma de todo esto resulta cero, la suma vectorial de todo esto resulta cero porque está igualmente atraída en todos los sentidos. Pero una molécula que esté en la superficie solamente está atraída hacia abajo y hacia los costados, no hacia arriba. Eso es responsable de que, por ejemplo, eh, la forma que va a adquirir una gota que cae es una forma esférica, pero ¿por qué no es perfectamente esférica? Porque aparte tiene atracción gravitatoria. Eso hace que, por ejemplo, hay ciertos insectos que pueden deslizarse sobre el agua, aprovechando esta tensión superficial, adquiriendo gran superficie sobre la misma. Y también es responsable que yo pueda ascender líquidos por arriba con tubos capilares, yo pueda hacer ascender líquidos. ¿Cómo lo hace? Estos tubos capilares hace que estos dipolos sean atraídos por las paredes y vayan, digamos, subiendo por esos vasos capilares. Así es como los árboles pueden transportar agua a grandes alturas, líquidos en general. Bien, esto es lo que les iba a decir en cuanto a enlaces intermoleculares. Hay mucho más para decir, pero solamente para darles un pantallazo. Y voy a compartir, esperen que voy a compartir otra pantalla. Si me permite el Zoom. No estoy, ahí está, por fin.
que era el siguiente tema que quería ver hoy. Así que hoy va a ser cortito porque no quiero empezar con propiedades de los materiales hasta que terminen los experimentos que fueron haciendo, pero ya supongo que habrán tenido que leer algo habrán leído algo de materiales o habrán investigado para responder las preguntas del cuestionario. El tema de los materiales por supuesto, es muy amplio y solamente vamos a rascar un poquito la superficie del mismo acá, pero por lo menos quería decirles la división que hay en materiales, cuáles son sus propiedades principales y cómo podemos hacer algunos análisis cualitativos al respecto. En la imagen lo que hay es una materialoteca, que esta, si no me acuerdo mal, se encuentra en Nueva York. Por supuesto, no es de ingeniería, sino es una materialoteca más para diseño industrial. Algo parecido se hizo acá en la Facultad de Arte y Diseño. No sé si estarán todavía todas las recopilaciones que se hicieron de materiales que se pueden encontrar, pero uno puede ir ahí y ver texturas, puede ver colores, puede ver aplicaciones de muchísimos materiales para el diseño. Primero, bueno, voy a definir material como es una sustancia con la cual un objeto está compuesto o ha sido hecho. Tenemos muchísimos materiales, pero lo que vamos a hacer es agruparlos en familias, que era uno de los objetivos del práctico que teníamos que hacer. Entonces acá, por ejemplo, vemos, bueno, este es el Curiosity, ahora tendría que ponerle Ingenuity, pero esto utiliza muchos tipos de materiales, utiliza metales, utiliza cerámicos, ahí ya les digo la familia de materiales, tenemos metales por un lado, los cerámicos por otro lado y los polímeros por el otro. Estas son las tres familias más importantes de materiales. Y también se agrega una de materiales compuestos, que donde no podemos poner ninguno de los anteriores, ponemos los compuestos, o sea, los que están hechos de dos o más materiales de los anteriores. Semiconductores, que también podría considerarse lo mismo, que es cada vez más importante. Como introducción, bueno, los materiales, la mayoría los obtenemos de la corteza terrestre, y digo la mayoría porque, por ejemplo, el amoníaco, que es una producción muy importante, creo que es una de las producciones industriales más importantes del mundo, porque se utiliza para producir fertilizantes, se extrae del aire, porque como yo les dije, el nitrógeno está en gran abundancia en el aire, es un 71% del aire que respiramos, pero las plantas no pueden absorberlo directamente porque tiene ese enlace triple que hace que sea difícil romper esas moléculas. Entonces lo que hay que hacer es producir amoníaco, y a partir del principio del siglo XX existe un proceso relativamente económico, aunque gasta un montón de energía, uno de los grandes gastadores de energía del mundo, para obtener el nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco, a grandes presiones, eso se trabaja con muchas presiones. Por eso le decía, no, y los demás sí, la mayoría sí se obtienen de la corteza terrestre. Acá en letra muy chiquitita, pero bueno, para que nos demos una idea de dónde estamos ahora, incluso esto ya está un poco retrasado, el uso de los materiales del hombre fue desde los más naturales, los que encontraba, a materiales ya industrializados. Fíjense que hablamos de 10.000 años antes de Cristo y para atrás, teníamos lo que llamaba, justamente fíjense que la historia denomina a las eras como el material que se utilizaba. Entonces tenemos la edad de piedra, ¿tá? Donde se utilizaba piedra, madera, se utilizaba algunos metales que se encontraban casi puros en la naturaleza. Luego se produjo un gran avance civilizatorio con la era de bronce y la de cobre. Alguien empezó a utilizar el cobre y otro se dio cuenta que si hacía una aleación de cobre con otros materiales, lograba un material más fuerte, entonces podía, por ejemplo, producir espadas más fuertes que le permitían, le daban una gran ventaja en las acometidas militares. Fue famoso la Edad de Hierro a partir de 1000 años antes de Cristo. Varias civilizaciones comenzaron a aislar y purificar el hierro, producir muchos utensilios del mismo. Fíjese que recién estamos hablando, a partir del año 1800 en adelante, tenemos el acero, la producción de uno de los materiales más utilizados ahora, que es una aleación en base a hierro y carbono, que puede tener un montón de cosas. Y acá hay un montón de desarrollos, digamos, la obtención de níquel, zinc, cobalto, magnesio, sílice. La fibra de vidrio, por ejemplo, apareció en 1880, en 1890 comenzó la producción de aluminio, en 1912 empezó la producción de acero inoxidable. Luego, allá en los 60,
en la era de los polímeros. Ahí empezaron a producirse en masa, a partir de los derivados del petróleo, toda cantidad de plásticos, lo que le llamamos plásticos, lo llamamos polímeros, que ya se ocupaban antes, como la goma y demás, pero acá se popularizaron. Bien, bueno, acá se me termina el Zoom, descansamos 10 minutitos y volvemos.